Bienvenidos a este espacio donde hablamos de liderazgo, educación, emprendimiento y libertad y de cómo a través del conocimiento usted puede cambiar su vida. Este mes estamos leyendo un libro que a mí me cambió la forma de pensar, mi forma de liderar y hasta mi forma de construir éxito. Hoy voy a contarte cómo este libro me pasó de una forma de pensar en pequeño a liderar una empresa que se expande por varias partes del mundo y a crear un archivo de sueños que nunca imaginé. Si alguna vez te has preguntado qué diferencia a las personas exitosas de las que no lo son, quédate conmigo, porque en este podcast está la respuesta. Y no importa qué estés haciendo en ese momento, puedes estar manejando, puedes estarte bañando, puedes estar trapeando, eso no importa, porque este episodio es para ti y puede cambiar tu vida. Hola amigos, buenas. Soy José Bobadilla y hoy pues nos volvemos a encontrar en este súper episodio que se llama Los libros que cambiaron mi vida, y en esa oportunidad desarrollando uno de los libros pues más increíbles que yo me he leído en esta carrera de emprendimiento, de educación, de liderazgo, y uno de los libros que yo admiro muchísimo. Y entonces pues en esta oportunidad yo les voy a contar cómo este libro, les voy a contar más cosas de cómo este libro transformó mi vida, de cómo este libro transformó mi forma de pensar y cómo me hizo crecer y cómo me hizo pues enfrentar obstáculos, cómo me hizo avanzar en el camino de ser empresario, en ese incipiente camino al comienzo de ser un emprendedor, hasta pues ahora comprender que seguimos creciendo todo el tiempo. Entonces vamos a hablar de episodios, de historias súper bonitas, pero sobre todo de experiencias vividas, porque finalmente eso es lo que les importa a ustedes, cómo la aplicación de estos principios lograron que una persona crezca y que una persona tenga resultados, porque esto es para ti válido. De manera que quédate hasta el final porque te tengo súper buenas noticias y buenos planteamientos para que tú también crezcas. Bien, estamos trabajando en los secretos de la mente millonaria y en esta oportunidad pues quiero contarles cómo el libro me hizo a mí comprender cosas que si no las hubiera comprendido de manera temprana, aunque recuerden que yo venía, desde que yo empecé mi carrera como soñador, yo ya leía libros. Recuerden que les he contado que yo leía poesía, yo leía muchísimos libros de historia, de emprendedores, biografías, pero yo no sabía que existía este tipo de literatura. Yo no sabía que existía este tipo de literatura y que yo podía leer toda la literatura del mundo y toda la historia que ustedes se hubieran imaginado, pero si no cambiaba las grabaciones o la programación que yo tenía en el cerebro sobre cómo pensaba acerca del dinero, del progreso y de la prosperidad misma, pues los resultados no iban a cambiar. Entonces, cuando yo me encuentro con este libro, me doy cuenta que era muy válido seguir leyendo y que era muy válido haber leído, pero que tenía que ahora iniciar un camino mucho más comprometido en mejorar como las habilidades como empresario y en general como persona para lograr los resultados. Cuando yo empecé a leer este tipo de libros, los resultados míos eran muy pequeños. Digamos que tenía resultados intelectuales, había logrado éxitos académicos, tenía un gran trabajo y todo el tema, pero no tenía una buena relación con el dinero. No era empresario, no tenía una buena relación con el dinero. Quiero contarte cómo al entrar a la órbita de este libro, al estudiar este libro, me doy cuenta de que sí podía lograr una buena relación con el dinero y me quito el velo de mi cabeza de que tener una buena relación con el dinero no era importante. Entonces, al leer este libro, una de las primeras cosas que comprendí era que debía tener una buena relación con el dinero y que para tener una buena relación con el dinero estaba relacionado con mi liderazgo, estaba relacionado con mi crecimiento interior. Y entonces les cuento una de las cosas, de las sentencias que leí en este libro, que es la que te quiero contar hoy. Dicen: tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú. Y quiero, como ejercicio pedagógico para ustedes, repetirlo unas 2 o 3 veces, porque yo los he leído muchísimas veces en estos años de mi carrera. Tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú. Eso es clave.
Tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú. En ese momento mis ingresos eran pequeños. Y entonces yo me cuestionaba porque yo decía, yo gano muy poco. Y ustedes allí mismo tienen que preguntarse cuánto ganan ustedes ahora, cuánto es su sueldo, cuántos son los ingresos que hacen llegar a sus casas, cuánto han construido hasta ahora de ingresos familiares o personales. Cuando yo me di mis ingresos, yo me daba cuenta que mis ingresos eran pequeños, que no me alcanzaban, pero yo creía que había crecido porque yo tenía carreras y tenía posgrados y tenía un buen puesto, pero la relación con el dinero era muy mala. Es decir, y ustedes allá afuera conocen personas que han crecido académicamente, que tienen muchos logros, pero que son pobres. Y yo me he encontrado a lo largo de toda mi vida personas con doctorados, personas con maestrías, personas con investigaciones increíbles, incluso con inventos, artistas que tienen obras hechas, pero son pobres. Qué cosa más rara, pero son pobres. Y ahí estaba yo. Yo había estudiado en una buena universidad, había hecho algunos posgrados, había evolucionado también en dos profesiones, pero mi relación con esto que hablaba el libro era paupérrima. Y allí, en el caso mío, yo soy consciente de que tengo que evaluar qué era lo que me pasaba, porque si yo me quedo por ese camino, pues yo sigo haciendo posgrados. Yo viajé hasta Europa a hacer un doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, una universidad preciosa, bonita, bonita, competente, además de una de las ciudades más lindas del mundo, que es Barcelona, con una gente espectacular. Pero el crecimiento que yo estaba creyendo allí para lograr este tipo de cosas que habla el libro no era el correcto. Miren lo interesante. Pues yo podía haber hecho doctorado, postdoctorado, pero aparentemente se creía que yo ahí estaba creciendo, pero no, porque mi relación con el dinero era muy mala, muy mala. De hecho, tenía problemas financieros a los 30 y pico de años. Yo allí tenía unos 31 años. Un muchacho con 31 años y ya tenía, oye, y todavía tenía problemas financieros. Es decir, una persona de 31 años y tenía problemas financieros. ¿Conocen personas de 31 años con problemas financieros? Es urgente que evalúen qué pasa en su vida si a los 31 años tienen problemas financieros, porque hay algo que tienen que cambiar en su educación, porque hay algo que tienen que cambiar en sus estructuras mentales, porque hay algo que tienen que cambiar en la forma como piensan. Si a los 31 años ustedes no tienen consolidado un patrimonio económico, o ustedes no se divierten con el dinero, o ustedes no tienen unos ingresos hermosos, ustedes tienen que evaluar qué pasa con ustedes. Y este libro y este episodio les va a ayudar muchísimo porque yo tuve que corregir esa equivocación. Por eso amo este tipo de libros, por eso amo este tipo de lecturas, por eso me la he pasado estas décadas estudiando esto y me he vuelto, pues, un practicante de esto, más que alguien que enseñe, me he vuelto un practicante de esto y a mí me emociona compartirle con ustedes estas experiencias porque hay muchísima gente allá afuera perdida en este principio tan importante. Es decir, gente que cree que avanza en la vida porque hace posgrados o porque hace cursos o porque se actualiza en el software último de la IA o porque sabe hacer transferencia de datos de una empresa a otra, y eso es un crecimiento, eso es un tipo de crecimiento, pero no necesariamente ese crecimiento va a hacer que su riqueza avance. Y entonces les vuelvo a leer el principio. Tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú. Y ese crecimiento del cual hablaba el libro no era el crecimiento
de, o era una parte apenas de ese crecimiento. Claro, si yo hago un doctorado, pues obviamente mis ingresos van a aumentar, pero no van a aumentar seguramente para generar riqueza. ¿Se dan cuenta? Van a aumentar, pero ahora yo voy a vivir a una ciudad más costosa y entonces allá voy a gastar más y voy a seguir siendo pobre, que era lo que yo veía en el comportamiento, en la vida de personas que alrededor mío habían hecho ese tipo de cosas en Europa, pero realmente eran pobres, eran personas que no cumplían sus sueños financieros. Pero este libro lo que habla es de los secretos de la mente millonaria, o sea, habla de otro tipo de crecimiento que está relacionado con la riqueza. Y nosotros los seres humanos tenemos que perderle miedo a ese tipo de crecimiento. Tenemos que perderle miedo a ese tipo de crecimiento. Entonces, cuando empecé a darme cuenta de esto, me di cuenta que lo que tenía yo malo en el cerebro era el patrón del dinero. Tenía malo el patrón del dinero. Sí tenía bueno el patrón intelectual, el patrón pues de amar los libros, el patrón de memorizar cosas y el patrón de quererme educar, por supuesto, pero el patrón del dinero estaba malo. Oigan esto. Por consiguiente, al igual que las leyes externas del dinero, deben haber leyes internas. Entre las primeras hay cosas como las técnicas empresariales, la administración financiera y las estrategias de inversión. Son todos asuntos esenciales. Pero el juego interior es todavía más importante. Una analogía sería un carpintero y sus herramientas. Tener herramientas de buena calidad resulta imprescindible, pero ser carpintero de primera que las utilice magistralmente es aún más importante. Yo tengo un dicho: no basta con estar en el lugar adecuado en el momento justo. Tienes que ser la persona adecuada en el lugar adecuado en el momento justo. Y esta parte del libro, cuando empecé a darme cuenta de esto, entonces yo decía, bueno, ¿y entonces qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que yo necesito cambiar? Y no era necesariamente archivar más títulos, ni era necesariamente, de hecho yo, al darme cuenta que estaba, yo creo que de manera inconsciente yo entendí en Europa que yo estaba perdido, me de regreso a Colombia a vivir otra vez a mi país. Yo creo que mi alma exigía que me ubicara. Hubo alguien que me informó adentro de mí, que me informó que yo estaba por el camino equivocado y que allí no iba a encontrar la sabiduría. Recuerden que el gran hallazgo en la vida es encontrar una fuente de sabiduría. En el caso mío, yo había estudiado mucho, pues seguramente no mucho, yo había estudiado, pero no había encontrado una fuente de sabiduría. El haberme perdido en Europa y el darme cuenta de que mi búsqueda no iba por el camino correcto, hubo una voz interna o una fuerza interna que me ayudó a tomar la decisión de venirme. Y gracias a venirme a Colombia de nuevo, duré 3 años otra vez en Colombia buscando y buscando. Y a los 3 años yo encontré la fuente, lo que yo llamo la fuente de la sabiduría, y empecé a entender este principio. ¿Qué tuve que aprender? ¿Y qué entiendo yo que es crecer por dentro? Aprendí a soñar, aprendí a soñar, aprendí a crear las cosas con el pensamiento, aprendí a valorar las oportunidades, aprendí, este principio me llevó a entender, obviamente con la ayuda de otros libros también, que los vamos a desarrollar en este espacio, aprender que, por ejemplo, lo que hay allá afuera es el resultado de que alguien lo ha creado y que mi mente es capaz de crear otras cosas que allá afuera no las hay. Les explico. Antes de recibir este tipo de educación, yo creía que lo que había allá afuera yo no, era lo que yo tenía que utilizar. Es decir, si yo quiero ganar más dinero, hago un doctorado. Si yo quiero ganar más dinero, pues me estudio más. Es decir, uso lo que hay allá afuera. Cuando entiendo este libro, cuando empiezo a entender este libro, me doy cuenta que lo que hay allá afuera es porque un soñador lo ha creado. Y este libro y otros libros me hacen entender que yo puedo ser ese soñador y que yo puedo crear las cosas que otros han creado.
al entender eso, me empiezo a meter en algo mágico y es creer realmente que yo puedo ser un creador. Es decir, que yo puedo crear la realidad de allá afuera. Y empecé a sentir por dentro la fuerza de que yo podía crear lo que allá afuera no existía. Si uno empieza a tener esa fuerza de poder crear lo que allá afuera no existe, entonces tú vas a tener relación hermosa con el dinero y vas a ganar riqueza y vas a empezar a caminar en una senda hacia la riqueza. Porque yo hasta ahí, digamos que no creaba nada, sino que me dejaba llevar por la vida, me dejaba llevar por la vida. Iba buscando lo que otros habían hecho. Una vez encuentro esta fuente de información, empiezo a darme cuenta que yo podía crear el futuro que yo quisiera. Y empecé a entender, por ejemplo, que lo que yo pensara se podía hacer realidad. Cuando empecé a creer que lo que yo pensara se podía hacer realidad, empiezo a crecer yo. Claro, al crecer yo y al hacer pequeños milagros allá afuera, los ingresos crecen. Al ganar la autonomía de la vida, los ingresos crecen. Entonces, cuando yo encontré la oportunidad y empecé a leer este tipo de información, me di cuenta que el éxito de la oportunidad no dependía del mercado, no dependía de la competencia, no dependía de la situación financiera del país, no dependía del gobierno de turno y no dependía de la ciudad donde yo vivía, sino que dependía exclusivamente de mí. Es decir, eso me hizo crecer. Al ser consciente de eso, eso me hizo crecer. Y al hacerme crecer, empiezo a tener resultados en la actividad empresarial, empiezo a tener resultados y obviamente empiezo a tener ingresos. ¿Sí se dan cuenta? Pero es cuando entendí que allá el problema no estaba allá afuera, es decir, que el obstáculo no era allá afuera, que el obstáculo era acá adentro. Por ejemplo, lo que yo hacía en ese momento nadie lo creía. ¿Qué tuve que hacer yo? Creer yo. Al creer yo, ahora puedo hacer que los demás crean. Pero yo no podía ir donde los demás a que los demás creyeran si yo no creía. Entonces, ¿yo qué tuve que crear? Yo tuve que crecer mi creencia. 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 Al crecer mi creencia, ahora voy donde otro y mi creencia es más alta que la del otro. Es decir, yo soy un gigante y el otro es un enano en la creencia. ¿Se dan cuenta? Claro, si mi creencia es más alta, entonces yo influyo al otro. Yo influyo al otro. Al influir al otro, el otro ya dice, wow, me gusta. Y hay libros sagrados que hablan que al que cree todo le es posible. ¿Se acuerdan de un libro donde dice que si tuvieras fe, siquiera como un grano de mostaza, le pedirías a esa montaña que se doblegara y ella bajaría hacia ti? Así es de poderosa la fe, así es de poderosa la creencia, así es de poderosa la fuerza de la fe. Pero es la fe en todo. Los libros sagrados hablan de la fe en todo. La fe en todo funciona porque es la fuerza del ser humano creándolo todo y transformándolo todo. Entonces yo puse el fuego de esa fe y creé una creencia superior a la del entorno. Y allí empecé a tener un resultado que nunca se había dado alrededor mío. Empecé a tener un resultado que nunca se había dado alrededor mío. Claro, y ahora creo mi creencia. Pero me doy cuenta que otra gente, la mayoría de la gente no accionaba. Entonces, cuando uno es enano, uno habla de que la otra gente no hace nada. Y, y el libro me había hecho creer que mis ingresos crecían solamente hasta donde yo creciera. Entonces, adivine que entendí, que los demás no iban a hacer nada. Entonces, el que tenía que hacer era yo. Claro, al hacer yo, entonces ahora yo hice lo que los demás no hacían. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hice? Crecer yo. Al hacer lo que los demás no hacían, entonces
Ahora otros empezaron a hacer lo que yo hacía. ¿Por qué? Porque yo me convertí en un líder y los demás me trataban de emular, porque el liderazgo a la gente le gusta emularlo, porque el liderazgo se vuelve enigmático, se vuelve como un imán. Entonces miren que ya estaba creciendo en la creencia y ahora estaba creciendo en la acción. Al crecer en la creencia, influía positivamente a otras personas y ahora estaba creciendo en la acción. Al crecer en esas dos cosas, adivinen qué crecen: los ingresos. ¿Se dan cuenta? Porque tus ingresos crecen únicamente hasta donde tú creces. Qué cosa más increíble, qué cosa más mágica. Y entonces me di cuenta que tenía que creer en otra cosa, tenía que creer en el tamaño de mis sueños. Entonces evalué qué tamaño de sueños yo buscaba. Y entonces tuve que aprender a soñar, que era lo que yo quería. Quería tener una empresa local que funcionara en una ciudad pequeña o quería tener una empresa que tuviera vocación mundial. Y la respuesta es, tengo que crecer mi sueño para no pensar en tener una empresa local. No, quiero tener una empresa global. Quiero tener una empresa global. Y si quiero tener una empresa global, tengo que crecer yo. Tengo que crecer yo. Tengo que crecer más mi creencia, porque entonces ya no puedo impactar solamente a la gente de mi alrededor. Tengo que impactar a las personas con otra cultura. ¿Se dan cuenta? Pero tengo que creer que personas en Madrid pueden estar conmigo, que puedo tener empresas en Uruguay o en Argentina, o que puedo tener empresas en los Emiratos Árabes, o que puedo tener empresas en Nueva York. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué es lo que pasa con un empresario chiquito? Que él lo que quiere es tener un chuzo, es decir, un chuzo en su pueblo, en su cuadro, en su barrio. ¿Por qué una tienda no crece? Porque el dueño de la tienda cree, piensa en chiquito. Es decir, él, su sueño va hasta sobrevivir. Él quiere hacer el mercado para sus hijos, para su esposa, para vivir, para sobrevivir. Y él quiere estarse en ese puesto y esperar que los clientes entran. Pero si los clientes se van, él se arruina. ¿Qué le falta a él? Crecer. Si ese tendero se lee este libro, él se da cuenta que si él crece, la tienda crece. Que si él crece, la tienda crece. Y de ahí en adelante es precioso. Es precioso. Y si los ciudadanos entendieran eso, si todos los ciudadanos entendieran eso, de que los ingresos crecen hasta donde las personas crecen, jamás una persona buscaría un subsidio con el gobierno, jamás una persona se quejaría de la competencia, jamás una persona se quejaría de la economía. ¿Por qué? Porque las personas que crecen por dentro aprovechan las subidas de la bolsa, pero también las caídas de la bolsa. Las personas, cuando crecen por dentro, aprovechan la subida del Bitcoin y la caída del Bitcoin. Les es indiferente si cae o si sube. Les es indiferente si la propiedad raíz se cae, porque si la propiedad raíz se cae, para una persona que ha crecido por dentro es fantástico. Y para una persona que ha crecido por dentro como empresario y tiene una buena relación con el dinero y es líder, le parece espectacular que la propiedad raíz se trepe, se vaya, porque ese juego le favorece. Si se dan cuenta entonces, el resultado, cuando yo comprendo este primer principio, y creo que es el más complejo de todos, porque implica que nada allá afuera es un obstáculo para alguien que crece por dentro, que nada allá afuera se opone a alguien que entienda que él es el que tiene que crecer. Y eso nos pone en un camino súper bonito, que es qué tengo que aprender hoy, qué tengo que mejorar hoy, qué tengo que creer hoy, qué resultados tengo hoy y qué película puedo armar para el futuro. Creerme como un creador es la aplicación de este primer principio. Tus ingresos
crecen únicamente hasta donde tú creces. Cuando yo voy evolucionando en la aplicación de este principio, por dentro, uno de los indicadores es que yo siento que soy un creador, que soy un creador, que soy un creador. Y todos los días me levanto grato con la vida porque yo sé que la vida me da únicamente lo que yo he sido capaz de crear, pero que la vida está dispuesta a entregarme todo lo que yo cree de ahí en adelante. Y eso me mantiene en paz. Me mantiene en paz con la política, me mantiene en paz con mis vecinos, me mantiene en paz con los demás ricos, me mantiene en paz con mi país, con mi ciudad, con mis amigos. Es por eso, de manera que por eso el mismo libro plantea algo, un archivo mucho más aterrizado frente a tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú. Y en un archivo de riqueza dice, la gente rica piensa, yo creo mi vida. Ese yo creo mi vida es, yo soy capaz de crear lo que yo quiera. Yo creo mi vida. La vida que tengo es la que yo he creado y mi vida puede ser completamente distinta porque yo puedo crearla de una manera distinta. Pero claro, al comienzo seguramente, y es parte del crecimiento que yo les quiero contar al principio, no es tan fácil porque hay una vocecita que te dice que no, que es mentira, que te estás echando cuentos. Es porque eres enano. Cuando esa vocecita aparezca es porque no es enano. Eso me pasaba a mí al comienzo. Y yo, eso yo no creo que lo pueda lograr. Pero a medida que uno va creciendo, uno se va dando cuenta que eso es real. Y entonces yo empecé a sentir con la práctica es que se logra eso. Cuando uno practica, cuando uno acciona y las cosas allá afuera se van dando, entonces uno dice, wow, yo creo en mi vida, definitivamente, yo creo mi vida. Y ese es un pensamiento de la gente rica, yo creo mi vida. La gente pobre, por el contrario, piensa, la vida es algo que me sucede. Entonces, cuando hablamos de la gente pobre y cuando el libro habla de la gente pobre, es de la gente con una manera de pensar pobre. Es decir, si usted, por ejemplo, está al garete de la vida, o usted está esperando que lo busquen para un empleo, o usted está esperando que los clientes vayan y le compren, o usted está esperando que el gobierno cambie, o usted está esperando que pase el clima, o usted está esperando que deje de llover, pues está pensando como pobre, porque dice la gente pobre piensa, la vida es algo que me sucede. El pensamiento, al contrario, es yo creo mi vida. Y ese es un pensamiento de riqueza, dice el libro. Eso creo que se concreta en crecimiento, en crecimiento. Quiero dejarles últimamente, para terminar esta parte de este podcast, un mensaje realmente político. O sea, si ustedes se dan cuenta, si las personas, si los niños fueran educados en nuestras culturas con ese concepto, yo creo mi vida y mi vida no es lo que me sucede, sino lo que yo creo. Y yo realmente soy el que creo mi vida y mis resultados. Nuestros países serían muy distintos. La gente no se quejaría. La gente vería a los políticos de una manera muy diferente. Y no los vería como personas que van a solucionarle las cosas en la vida. Si ustedes se dan cuenta, la pobreza entre nosotros se da es porque los mesías que aparecen entre nosotros es precisamente como resultado de países pobres, de pensamientos pobres, de personas pobres que están esperando que los políticos les cambien la vida. Y por eso son engañados, porque difícilmente un político puede cambiar la situación de seguridad, puede cambiar las posibilidades de progreso, pero si un político cambia las posibilidades de progreso, las posibilidades de inversión, las posibilidades de seguridad, pero el país está llena de gente quejumbrosa y de gente que cree que el Estado es el que le debe cambiar la vida, ese país tampoco va a crecer. Es decir, que para que primero un país crezca, tiene que haber personas que sean conscientes de que sus ingresos van a crecer únicamente hasta que ellos crezcan.
y también lleno de personas que crean que la vida no es algo que les sucede, sino que ellos son capaces de cambiar la vida. Allí sí el Estado cumple un papel espectacular, porque sí, es decir, si hay seguridad y si hay posibilidades de inversión y si hay posibilidades de libertad, pero la gente es pobre, tampoco hay progreso. Eso quiere decir que todo esto que estamos aprendiendo en esta ocasión nos sirve para ser mejores, es decir, para ser mejores ciudadanos, para tener una mejor relación con la democracia, para que cuando nuestro país políticamente empiece a crecer, nosotros también seamos capaces de crecer.